Buenos días, mis queridos hermanos. En esta ocasión vamos a tratar de entender esta corta reflexión con el título "No es suficiente un conocimiento superficial". Vamos a tratar de entender qué es lo que Dios trata de explicarnos con esta declaración. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esto es una verdad y una realidad muy poderosa, queridos, sin la cual nuestra experiencia sería muy, muy pobre. Y ese carácter sería imposible de formar. Dice, hay muchos misterios en la palabra de Dios que no comprendemos. Y muchos nos contentamos deteniendo nuestra investigación cuando tan solo hemos comenzado a recibir algo de conocimiento concerniente a Cristo. Otro error que el hombre ha cometido, contentarse con una capa superficial del Evangelio y no profundizar conectado con Cristo, como nos dijo antes. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es decir, es este espíritu que necesitamos, que expanda nuestra facultad, nuestro entendimiento, para poder comprender los misterios que mucha gente dice, no, son misterios de Dios. Pero ¿qué sentido tendría que Dios nos ponga estos misterios en las Escrituras sin que nos dé el entendimiento? ¿Qué propósito tendría? Ninguno. Me parece una locura, pero también es comprensible cuando no se está conectado con Cristo. No se puede comprender estas realidades, ¿verdad? Dice, cuando comienzan a desplegarse un poco ante la mente los propósitos divinos y comenzamos a obtener un leve conocimiento del carácter de Dios, quedamos satisfechos y pensamos que hemos recibido aproximadamente toda la luz que hay para nosotros en la palabra de Dios. Y como dije antes, este fue el error de los judíos. Cuando Jesús hablaba, no veían su carácter nada distinto, querido. Y decían, pero si está cerrado, tu evangelio no corresponde con el nuestro. Por eso lo mataron, ¿verdad? Ellos decían, nosotros tenemos la verdad. Nuestro padre es Abraham, tenemos la ley de Moisés, santuario, lo tenemos todo. Pero ¿qué es lo que entendían en realidad? Lo que trata de revelarnos, queridos, se han quedado en la capa superficial del Evangelio sin comprender la profundidad, estos misterios revelados. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque Cristo no está en nosotros, queridos. Sin Él no hay forma alguna de poder comprender el Evangelio. Dice, pero la verdad de Dios es infinita. Jesús fue bien claro cuando dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras. Dice, escudriñar significa comparar texto con texto y cosas espirituales con cosas espirituales. Esto significa escudriñar, porque el enemigo hoy en las iglesias dice, vamos a seguir la Biblia seguidamente, ¿verdad? Capítulo tras capítulo, ¿verdad? Vamos leyendo. Esto es lo que nos ha indicado que hagamos. Dice, escudriñar significa comparar texto con texto y cosas espirituales con cosas espirituales. Por lo tanto, estamos haciendo las cosas como no se debe, ¿verdad? Dice, no debiéramos satisfacernos con un conocimiento superficial. Y es precisamente lo que las iglesias de todas las edades, incluyo a los judíos, han hecho. Se han contentado con un conocimiento superficial, han estado desconectados de Cristo, que es el que expande nuestra mente,
Y el enemigo nos ha engañado. Y eso es lo que nos revela las Escrituras desde que Adán cayó hasta justo antes de que ocurra la boda del Cordero. De que Jesús termine su ministerio en el lugar santísimo. Y solamente aquellos que estarán conectados con Cristo purificarán su mente, comprenderán los misterios, formarán este carácter y podrán acudir a la boda del Cordero. Dice, no comprendemos ni la mitad de lo que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo. Y esto es una declaración, queridos, que a mí me dejaría sin dormir. Ni la mitad. ¿Tanto me falta por entender? Dice, nuestras peticiones, mezcladas con fe y contrición, debieran ascender a Dios en procura de un entendimiento de los misterios que Dios quiere hacer conocer a sus santos. Pero el pueblo de Dios hoy dice, no, son misterios de Dios, no podemos comprenderlos. Pero Dios dice lo contrario. Él quiere ayudarnos a entender dónde está el problema. El hombre trata de entender por sí mismo, sin estar conectado con Cristo, y por eso su conocimiento es superficial, llega incluso a creerse autoridad. Y esto al enemigo le encanta. Es su obra maestra. Dice, la pluma de un ángel no podía describir toda la gloria del plan revelado de la salvación. La Biblia dice cómo llevó Cristo nuestros pecados y cargó con nuestros dolores. Aquí se revela cómo se unieron la misericordia y la verdad en la cruz del Calvario, cómo se besaron la justicia y la paz, cómo puede ser impartida al hombre caído la justicia de Cristo. Y todo esto se explica con el caminar hasta la cruz. Nosotros creemos entender la cruz, pero la verdad del Evangelio sin contaminación nos dice lo que nos dijo en el párrafo anterior. No comprendemos ni la mitad de la verdad. Dice, el Espíritu de Dios descansará sobre el diligente escudriñador de la verdad, el que desee la verdad en su corazón, que anhele la obra de su poder en la vida y el carácter. Ciertamente la tendrá. Pero para esto hemos de acercarnos con humildad, con respeto y con deseo de aprender lo que Dios está dispuesto a revelarme. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, comprendiendo que podamos hacer una elección eterna de seguir a Jesús. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.